Hola, damos gracias a Dios porque estamos aquí, nos hemos concentrado para alabar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es reunirnos para edificarnos con su palabra y así compartir el amor del Señor. En el nombre de Jesucristo les damos la más cordial bienvenida. Y si ya te has enchufado, si ya te has sintonizado a esta transmisión, no te desconectes porque Dios trae un mensaje para ti en este día. Dios te bendiga y que sea agradable todo este tiempo de adoración que hacemos para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con un tiempo de oración. Oramos. Soberano Señor, Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti para darte la gloria, la honra y el reconocimiento que tú mereces. Tú eres todopoderoso y por ti subsisten todas las cosas. Señor, en este momento estamos suplicando tu divina dirección para que todo lo que se va a desarrollar en este orden de culto sea agradable a tus ojos. Bendice a todos aquellos que están mirando este orden de culto para que también sus vidas sean edificadas. Que el predicador, que los himnos, la lectura, todo sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre y de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a unir nuestras voces para entonar dos himnos. El 99, Jamás, Jamás, y el número 100, Buen Salvador, a ti yo acudo. Jamás, jamás, mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecor. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecor. Buen Salvador, a ti yo acudo, llegando aquí tal como soy. Mi rebelión y mal depongo y ante tus pies postrado estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, te deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor. Yo vi la arcilla que obras de usar. Tu bendición ansioso imploro, cansado estoy de batallar. Mi voluntad completa rindo, en ti yo quiero descansar. Toma mi vida, oh buen Jesús, te deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres, Señor. Yo vi la arcilla que obras de usar. Venciste al fin
La palabra de Dios siempre trae un mensaje, una enseñanza, una exhortación, una palabra de consuelo. Y hoy no dudamos que no será la excepción, porque es la historia de una oveja rescatada. Y la vamos a leer en el Evangelio de Lucas, su capítulo 15, sus versículos 1 al 7. Así que si ya tienen la lectura, vamos a unirnos para darle lectura juntos. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Y esa oveja rescatada, o esa oveja perdida, puede ser usted, puede ser yo. Y por eso el mensaje a la conciencia que nos trae el presbítero Lázaro Juárez Chang, y la escucharemos atentamente. Preparemos pues nuestra mente, nuestro corazón, y que el Espíritu disponga para percibir y recibir esta hermosa palabra. Hola, queridos hermanos en el Señor, queridos y estimados amigos. Qué hermoso es poder saludarles siempre, cada vez que me paro aquí. Yo no puedo verle a ustedes, ustedes sí me pueden ver. Y les mando un abrazo grande, cariñoso, en el nombre de Jesús. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón palabras. Su palabra siempre es palabra fuerte, palabra firme, palabra verdadera, porque es la palabra del Señor. Y en esta ocasión meditaremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. Leyendo los Evangelios, ningún capítulo de los Evangelios tiene de manera seguida 3 parábolas, es decir, las que el evangelista San Lucas las pone. Es una belleza de capítulo. El capítulo 15 tiene 3 parábolas en respuesta de Jesús a los escribas y fariseos que murmuraban. ¿Y por qué murmuraban? Fíjense qué cosa tan interesante. La Biblia dice que los publicanos y pecadores tenían disponibilidad y voluntad en su corazón de ir a Jesús, escuchar a Jesús. Tenían el deseo de hacerlo. Ellos sabían que eran pecadores, ellos sabían que era la gente despreciada por los judíos, especialmente por los escribas y por los fariseos, por los religiosos de ese tiempo. Los publicanos eran personas que se dedicaban a cobrar impuestos, eran empleados del César y cobraban impuestos. Y ellos tenían la libertad de cobrar el impuesto que a ellos quisieran. No había casi publicano pobre. La mayoría de los empleados, cobradores de impuestos, los publicanos eran gentes ricas, amasaban fortuna.
pero los judíos los odiaban, los consideraban como gente traicionera a su propio país, a sus propios compatriotas. Por lo tanto, los odiaban, verdaderamente los odiaban. Dicen algunos historiadores que incluso cuando pasaban frente a su casa, escupían, tiraban piedra a su casa. Ellos no trataban de no salir mucho a la calle a pasear o encontrarse con los escribas, con los fariseos. Especialmente nunca deseaban encontrarse con los celotes. Los celotes eran sicarios que se encargaban de ejecutar a aquellos traicioneros a la patria. Entonces los publicanos sabían su situación, y los que le llamaban pecadores pues no eran otros sino aquellos que no iban al templo, aquellos que no se sometían a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, aquellos que no ofrecían sacrificios, que no iban a los rituales, aquellos que no practicaban la religión judía. A eso se les consideraba como pecadores, y ellos sabían que tenían este estigma que los perseguía. Ellos sabían que eran despreciados por los escribas, por los fariseos, por los doctores, por los maestros de la ley. Ahora, ¿qué arrancó el coraje de los escribas y de los fariseos contra Jesús? Porque la gente que se acercaba a Jesús, la gente que tenía deseos y disponibilidad de acercarse a Jesús y escuchar sus enseñanzas, eran precisamente estos despreciados, estos escribas, estos publicanos y pecadores. Ellos eran los que en su mayoría se acercaban a Jesús, y no para murmurarlo, no para escuchar y luego difamar a Jesús, no para atacarlo, sino verdaderamente tenían deseos de escuchar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Y Jesús se enfocó especialmente a esa gente, a esos publicanos y a esos pecadores. Usted ha de recordar cuando en una ocasión una mujer pecadora, así dice la Biblia, derramó perfume en la cabeza de Jesús, y el perfume escurrió hasta sus pies, y entonces esta mujer pecadora lloraba y le secaba sus pies con sus cabellos echados a los pies de Jesús. Y eso desató una controversia. ¿Cómo es posible que una mujer pecadora como aquella que derramó ese perfume pudiera estar al lado de Jesús? Los judíos no querían tener ningún acercamiento a este tipo de personas. Cuando Zaqueo, que era un publicano precisamente, bajó del sicómoro por órdenes de Jesús y fue a su casa, porque le dijo Jesús que iba a su casa. Jesús fue a su casa, entró a su casa, comió con ellos, convivió con ellos. Hubo un encuentro maravilloso de Zaqueo con Jesús, su vida cambió, pero la gente afuera estaba viendo a Jesús y estaba murmurándolo porque Jesús estaba comiendo con un publicano, con un pecador. En lugar que ellos se gozaran, en lugar que ellos estuvieran contentos, alegres de que esos pecadores, que esos publicanos que estaban lejos de Dios se acercaban a Jesús para escuchar la palabra y se pudieran convertir de sus malos caminos cuando tuvieran ese encuentro con Jesús, en lugar que ellos estuvieran alegres, contentos, ellos estaban muy, pero muy enojados. Por eso murmuraban y criticaban a Jesús. En base a eso es que Jesús narra en este capítulo
capítulo 15 de San Lucas, el evangelista San Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, es que escribe consecutivamente estas 3 parábolas. Pero yo voy a hablar de la primera parábola que se encuentra en el capítulo 15, versículo 1 al 7. Y habla precisamente de esa parábola que usted ha escuchado un sinfín de veces. La parábola de la oveja perdida. Así está en nuestra Biblia, el título arriba. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ya les expliqué quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores. Fueron los escribas y fariseos que dividieron la humanidad. Los publicanos y pecadores por un lado y los justos por otro lado. ¿Quiénes eran los justos? Los justos eran los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los que vivían en el templo, los que sacrificaban los corderos, los que hacían todos los rituales. Esos eran los justos, pero no porque Jesús así los haya clasificado, no, fueron ellos que dividieron, clasificaron así a los hombres, por un lado justos y por otro lado publicanos y pecadores. Y dice la Biblia, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. La parábola está enfocado a mostrarle a este tipo de gente que murmuraba y criticaba a Jesús por la actitud de amor de Jesús hacia esta clase de gente. Va enfocada a ellos. Es en respuesta a esta actitud de ellos. Ellos se creían justos. Ellos se creían que eran los que ya tenían asegurado el cielo, los que ya tenían asegurado el reino de Dios. Los demás, esos no. Es más, ellos decían que esos ni Dios los quería. Ustedes recuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a ellos, a los escribas y fariseos, por esta misma crítica que le hacían: los enfermos no tienen necesidad de médico, les dijo. Tienen necesidad de médicos los que están enfermos. Y luego él dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino que yo he venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. Sí, y no es porque Jesús creyera de que realmente los escribas y los fariseos fueran justos delante de Dios. No, Jesús está siguiendo la misma idea de ellos. Ellos se creían que eran justos. Y miren lo que sigue diciendo las Escrituras. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Le dice: ¿qué hombre de ustedes? Bueno, les va a referir una parábola. Todas las parábolas que Jesús refiere a sus oyentes, las refiere no con cosas que ellos no conocieran, sino con cosas que ellos estaban perfectamente relacionados, que ellos conocían. ¿Quién no iba a conocer precisamente pastores que pastoreaban sus ovejas? Especialmente los judíos, que el ganado de ellos era, la mayoría, era el pastoreo de ovejas. Así que les está refiriendo una parábola en la cual ellos estaban perfectamente bien relacionados. Ahora, qué interesante es esto. Un pastor que tiene 100 ovejas, pero una se pierde.
De pronto hay 99, pero falta una. Las ovejas se pierden fácil. Las ovejas son muy temerosas. Fácil se pierden. Una vez que se pierden, ellas no hacen por buscar al pastor, por encontrar el rebaño, sino que se quedan allí paralizadas por el miedo, perdidas, a expensa de que puedan robarla o que pueda venir una fiera y pueda destrozarla y comerla. Dice que el pastor deja las 99 en el corral, en el aprisco, las asegura allí y se va por una, por la que está perdida. Y cuando la encuentra, dice, se goza. Fíjese que en estos versículos, del 1 al 7, 3 veces Jesús habla de gozo. Y la primera vez que habla de que se goza es cuando la encuentra. Cuando la encuentra se goza. La echa sobre sus hombros y la lleva hasta donde está el redil. Querido hermano y amigo, esta es una metáfora, esta es una comparación. En la Biblia siempre a Dios se le representa o se le compara como un pastor. Usted recuerda esa parábola del buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una bellísima metáfora, todo ese salmo hablando de Jehová como pastor. En toda la Biblia se presenta a Dios como el pastor. Y cuando Jesús viene para dar su vida por las ovejas, es decir, por los hombres, se presenta como el buen pastor que va a dar su vida por las ovejas, que conoce sus ovejas y las que son de él oyen su voz cuando las llama por nombre y le siguen. Así dice Jesús. Ahora, en esta parábola, está hablando de Dios otra vez como el pastor bueno. El pastor que va por la oveja perdida. ¿Y quiénes eran las ovejas perdidas? ¿A quiénes se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a esos publicanos y pecadores, a los pecadores, a los que estaban perdidos. Entonces, cuando regresa a la oveja al redil, dice las Escrituras que al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, otra vez dice, gozaos, es la segunda vez que lo dice, conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado mi oveja, no dice la oveja, sino he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora la encontró, la rescató y la trajo al redil, y ahora el redil está completo. Como les decía, es una metáfora. Es una metáfora en la que el buen pastor es Dios. Es una metáfora en la que las ovejas descarriadas o perdidas son los hombres que están lejos de Dios, que están viviendo en sus pecados, perdidos. Quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que nunca Dios abandona un alma mientras esa persona vive, mientras todavía vive en este mundo. Dios no deja de amarle, de buscarle, porque quiere encontrarla. Está perdida, anda lejos de Dios, anda en sus delitos y sus pecados.
Dios sabe que si un hombre muere en sus pecados, apartado de Dios, enemigo de Dios, Dios sabe que el destino de esa oveja es la muerte eterna. Y que el enemigo lo que quiere es alejar a los hombres, tenerlos cautivos en el pecado, para que cuando ellos mueran, su alma vaya al tormento eterno, al infierno. Pero Dios los sigue buscando. Dios los busca porque le ama a las ovejas perdidas. No importa la situación en que esté, no importa la condición en que esté, no importa en la bajeza y la miseria y la suciedad que haya caído, no importa en los fracasos que haya caído, no importa en el lodo que esté hundido. Dios lo sigue amando y le sigue buscando y espera una respuesta de parte de esa oveja. La llama constantemente. Querido amigo, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú enciendes el radio y escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú abres las redes en tu celular y escuchas la palabra de Dios, cada vez que alguien pone un ejemplar o una porción de la Biblia en tus manos y lees la palabra de Dios, cada vez que te invitan a una campaña y tú vas y escuchas la palabra de Dios, cada vez que alguien te pone un folleto en tus manos que se está hablando de Jesús y tú lo lees, es Dios que siempre te está llamando. Es la forma en que Dios te está buscando, porque te ama, nunca te ha olvidado, jamás te olvidará mientras vivas en este mundo. Siempre te va a buscar, porque Él quiere que escuches su voz. Él te llama por tu nombre. Él quiere que tú le respondas. Él quiere rescatarte de donde estás hundido, de donde estás atrapado. Eso es lo que quiere hacer Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. El gran amor de Dios por las almas perdidas. Y dice, os digo, dice el verso 7, que así habrá gozo. Otra vez, la tercera vez que habla Jesús del gozo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso es interesante. Habla precisamente de una oveja que se arrepiente. Obviamente, como les dije, es una metáfora. Literalmente una oveja no puede arrepentirse, pero está hablando del hombre descarriado, del pecador que se ha alejado de Dios, del hombre que está viviendo en sus delitos y sus pecados. Una oveja no se puede arrepentir, pero aquí la oveja es el hombre perdido. Y le dice que sí hay gozo en el Señor cuando lo encuentra, pero cuando hay una respuesta positiva en el hombre, de escuchar la voz de Dios, de ver su miseria, su pecado, arrepentirse de esa vida que lleva pecaminosa. ¿Y qué es el arrepentimiento? Déjeme decirle, así sencillo, es como cuando tú vas caminando en una vereda, pero vas perdido. No sabes que el final de esa vereda es muerte. Y de pronto alguien en el camino te para, te hace un alto y te dice, oiga, este camino que usted va caminando aparentemente es el correcto, pero este camino es peligroso. El final de este camino es muerte, es peligroso, es muerte. Por lo tanto, usted está equivocado, Señor. Usted tiene que comenzar a caminar por el camino correcto. Entonces el hombre se para, escucha lo que le están diciendo, que va caminando en el camino equivocado, incorrecto. Hace caso,
obedece, da la vuelta, le da la espalda a ese camino equivocado y comienza a caminar en el camino correcto, en dirección correcta. Ese es el arrepentimiento. De pronto el hombre va caminando en sus pecados. El hombre va caminando equivocadamente. Piensa que sus caminos, el que él propio se trazó su propio camino. Piensa que es el correcto, pero no sabe que va caminando hacia el abismo, hacia el final de destrucción eterna. Y de pronto escucha la voz a través de la predicación, a través de un folleto, a través de un ejemplar de la Biblia, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, de muchas maneras, a través de un hermano que va, de un amigo que va y le habla y te dice: ese camino es equivocado. Ese camino que tú te trazaste, que piensas que es correcto y te lleva a lo mejor, es equivocado, te lleva a la muerte, te lleva al abismo. Entonces te das cuenta que vas terriblemente equivocado y le das la espalda a ese camino de pecado, de destrucción, de muerte eterna. Y entonces escuchas quién es el verdadero camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es perdición. Entonces, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el camino derecho? ¿Cuál es el camino correcto que nos lleva a Dios? Es Jesús. Jesús dijo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, le dijo a las multitudes, y está escrita en la palabra de Dios: yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús, y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre por otro camino, si no es por mí, dice Jesús. Jesús es ese camino. Y te digo una cosa, amigo. Cuando tú escuchas la voz de Dios que te está llamando, cuando tú escuchas la voz de Dios allá donde estás perdido en el pecado, cuando tú escuchas la voz en ese camino que estás a punto de llegar al abismo y a la muerte, y tú te paras y tú escuchas, y tú te arrepientes, es decir, les das la espalda a ese camino equivocado de pecado, de destrucción, de un fin terrible, y comienzas ahora a caminar en dirección correcta hacia Jesús. Tú abres tu corazón, te arrepientes de tus pecados, porque eso es lo que dice Jesús aquí en la palabra de Dios. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Escuchas bien? La salvación solamente se da cuando escuchas la voz de Dios que te busca y ves tu miseria espiritual, ves tu situación de pecado, de muerte, y entonces te arrepientes, es decir, le das la espalda a ese camino equivocado. Y entonces vienes a Jesús. Y entonces abres la puerta de tu corazón a Jesús. Abres la puerta de tu vida a Jesús. Y recibes a Jesús en tu vida arrepentido. Entonces Jesús te redime y te lleva a su familia. Te hace parte de su iglesia. Te limpia de todos tus pecados. Porque dice la Biblia que cuando tú reconoces tus pecados y los confiesas a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Hay muchos que transitaron por mucho tiempo en la iglesia. Estuvieron escuchando la palabra, alimentándose de la gracia de Dios. Pero descuidaron su vida espiritual. Prestaron oído a la voz del mundo y de Satanás. Y regresaron al mundo. Y están extraviados en el mundo. A ellos también los ama el Señor. Los busca. Aquellos que reconocen su pecado en humildad y arrepentimiento. A eso los perdona Jesús. A los que se arrepienten de todo corazón, a los que les piden perdón de todo corazón a Dios, y aquellos que se alejan de sus pecados y vienen a Dios y vienen a través de Jesús, a ellos los perdona el Señor, los abraza, los pone en sus hombros y los lleva
a la familia del Señor de nuevo. El amor de Dios es inconmensurable. Dios busca siempre al hombre. No lo deja de buscar, porque quiere salvarlo. Y la oportunidad es ahora, cuando estamos en vida. Cuando ahora estamos en este mundo en vida. Porque después de muerto ya no hay salvación. Ya no hay búsqueda de Dios. Ya no hay amor de Dios. El amor tan grande, sublime, inconmensurable del Señor, que busca al pecador y que lo perdona, no importa lo más bajo y sucio que haya caído, y que lo abraza y lo carga y lo lleva a su familia. Es ahora en vida. Es ahora que necesita el hombre, que necesitas escuchar la voz del Señor y venir a sus brazos. Recibirlo en tu corazón y en tu vida. Es ahora. Es interesante que la parábola termina diciendo que hay más gozo en el cielo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Y quiénes eran esos que se creían justos? Los escribas y los fariseos, aquellos que eran religiosos, aquellos que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Los escribas y los fariseos se creían que por ser descendientes de Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, por tan solo llevar en las venas la sangre de Abraham, con eso era necesario y suficiente para pertenecer al reino de los cielos, aunque su corazón estuviera lleno de pecado y de maldad. Y Jesús les dijo a esos que se creían ya dueños del reino de Dios: si no se arrepienten ustedes, le dice, todos pereceréis igualmente. A ellos les dijo que también tenían la necesidad de arrepentirse de sus pecados, que ellos no estuvieran confiando que por ser descendientes de la raza de Abraham, por la sangre de Abraham, que ellos no confiaran en eso, porque tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, al Mesías enviado, al unigénito de Dios, para que pudieran entrar al reino de los cielos. Que era necesario que dejasen de creer que eran justos, y que se humillaran, se arrepintieran de sus pecados y vinieran a Jesús como cualquier otro pecador. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por esta palabra maravillosa. Este capítulo es una joya preciosa, única en el Nuevo Testamento. Nos habla de la oveja perdida, nos habla de la dracma perdida y nos habla del hijo perdido. Pero así comienza la historia de cada una de las parábolas, pero tiene un final maravilloso. La oveja perdida es encontrada por el Señor, por Jesús, y la carga en sus hombros y la lleva al redil. Y hay gozo en el cielo cuando un hombre se arrepiente de todo corazón y recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. La moneda perdida, dice Jesús, que es hallada y que cuando la encuentran, reúne a sus vecinos y hay gozo porque la encontraron, estaba perdida. Y Jesús dice, así cuando un hombre se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y el hijo perdido es cuando el padre lo abraza, lo recibe en el seno de sus brazos, lo besa, lo lleva a la casa, le da ropa nueva, le da anillo y hay una fiesta con los
vecinos, con los amigos. Y Jesús dice, así hay gozo cuando un hijo de Dios, cuando una persona está perdido, un pecador está perdido, y Jesús lo busca, lo encuentra, se arrepiente de todo corazón. Aquel muchacho dijo, le diría a mi padre, Padre, arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus trabajadores. Venía arrepentido, cambió de vida, dejó ese camino equivocado donde estaba hundido en la miseria y la suciedad y vino y su padre lo recibió. Corrió su padre, lo abrazó, así como venía sucio, hediondo, y así lo trajo a su hogar. Las tres parábolas hablan de un gozo maravilloso. En el cielo hay gozo. Dios se goza cuando encuentra al pecador. El pecador escucha su palabra. El pecador se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús y viene a Dios. Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de aquellos que hasta hoy no han decidido por Cristo, que están atrapados en sus errores, en su vida pecaminosa, que están caminando lejos de ti, Señor. Toca su corazón. Tú los estás llamando ahora y toca su corazón para que vengan a ti, para que tengan vida y vida eterna. Aquel padre dijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. En el nombre de Jesús, amén. Hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Pedimos, rogamos a Dios que su Espíritu Santo la haga producir mucho fruto en nosotros y que este mensaje a la conciencia, a nuestro corazón, la estemos rumiando y que el Señor abra nuestro corazón para recibirle. Gracias por esta palabra y en esa gratitud también ofrendamos a Dios de lo que Él nos da. Así que es el momento de preparar nuestros corazones y, entre tanto, cantamos para la gloria de Dios. Mientras recogemos las ofrendas, hermanos, vamos a entonar el himno 445, Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño como lo hacen los niños que lo dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Qué hermoso tiempo de adoración nos ha regalado el Señor. Qué hermoso tiempo edificante para nuestras vidas. Pero el culto tiene que terminar. Pero antes de que lo terminemos y antes de que nos despidamos, yo quiero recordarles aquel texto que no lo sabemos, lo repetimos y mucho más en estos tiempos de pandemia. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también antes de terminar, yo voy a pedirle al pastor por todos esos niños jóvenes que ya entraron a clases de manera virtual, pero ya están recibiendo sus clases, para que el Señor les dé la sabiduría, la inteligencia y puedan enfrentar los retos que la escuela les pone a cada uno de nuestros hijos. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde desde ahora y para siempre. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos has dado la bendición de
tributarte este culto de adoración a tu nombre, Padre bendito. Gracias porque nos gozamos en ti, te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque estamos vivos. Gracias, Señor, porque en medio de esta tempestad de muerte, porque sigue latente la amenaza del poder de esta peste destructora y mortal, sigue vivo, Señor. Y en medio de todo esto, tú nos das paz y nos das tranquilidad y nos das vida, Señor. Y estamos inmensamente agradecidos. Seguimos pidiendo, Señor, tu misericordia, tu protección. Seguimos diciendo, Señor, que debajo de tus plumas estaremos seguros. Bajo tus alas nos guardarás. Bajo la sombra de la roca eterna guardarás nuestras vidas del poder mortal de esta peste terrible, Señor. Sabemos, Padre, que esta peste va a terminar de acuerdo a tus santos designios. Y va a pasar porque así será, Señor. Porque tú tienes el control de todas las cosas y tú sabes el momento exacto. Ayúdanos a darnos paciencia y fe para perseverar en fe, Señor, y tener paciencia y no disminuir nuestro clamor, no disminuir nuestra oración, no disminuir nuestro ruego, Señor, al trono de tu divina presencia, porque, Señor, seguimos siendo amenazados de muerte por el poder de esta pandemia, de esta peste, Señor. Oh bendito Padre Celestial, ayúdanos para que el diablo no nos robe el interés, la intensidad, Señor, que no nos robe el deseo de seguir buscándote con todo nuestro corazón y tener comunión y adoración contigo, Señor. Que no nos robe el fervor de seguir orando con paciencia y con fe. Ayúdanos a crecer más y más en fe y en humildad como siervos de Dios. Te rogamos, Señor, por todos los jóvenes universitarios, por los muchachos de la prepa, de la secundaria, de la primaria, del kinder, de todos, Señor, que algunos ya iniciaron, hoy a otros están a punto de iniciar sus clases, ahora con otra modalidad, de manera a la distancia, como se le llama, de manera virtual, Señor. Ayúdales para que ellos se puedan adaptar, para que ellos puedan captar. A algunos les es fácil, a los otros se les va a hacer muy difícil, pero ayúdales, Señor. Te ruego bendiciones para ellos. Dales la capacidad de captar y adaptarse, Señor, y de poder aprender en medio de toda esta gran dificultad, Señor. Padre, te ruego por los médicos, te ruego por las enfermeras, te ruego por todo el personal de salud, te ruego por esos soldados que tú has puesto para ver por la vida y por la salud, Señor, de nosotros, Padre eterno. En tus manos son instrumentos tuyos. Muchos de ellos son hijos y hijas tuyas. Muchos de ellos no lo son, pero muchos de ellos han encontrado a Jesús en medio de esta circunstancia tan difícil. Te rogamos por los que sufren, Padre. Hay dolor, hay llanto. Quizás a muchos de nosotros se nos ha olvidado, pero el que sufrió la separación del hombre de la casa, del que traía el sustento a la casa, de la mujer que era la ama de casa, que estaba, Señor, con sus hijos y se fue también con aquel hijo amado y tantos otros seres queridos, Señor, que se han ido, aunque a nosotros se nos olvide. Todavía el corazón está herido. Todavía las lágrimas siguen saliendo del alma, del corazón, de la vida de aquellos que están sufriendo esta situación, Padre. Consuela el corazón, ayúdales. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú permites las cosas, Señor, pero tú ya tienes un plan perfecto. Nunca abandonas al ser humano, Señor, porque tu amor es grande, tu amor es infinito, Señor. Padre, danos paz, danos salud. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana nuestra alma. No hay medicamentos para el alma, Señor. No hay medicamentos, Señor, para el interior de nuestro ser.
La medicina está en ti, Señor, en tu palabra, en tu ser, en tu presencia, Señor. Danos paz. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias de la iglesia, del campo de la iglesia, Señor. Bendice a las familias de los ancianos, de los diáconos de la iglesia, de tus siervos los pastores, Señor. Y bendice a todas las familias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía y el poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.